Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Panchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Canto tercero, capítulo 12. La creación de los Kumaras y de otros. En este capítulo vemos que en este texto, que llegamos hasta el texto 18, vemos que el señor Brahma le aconseja a su hijo Rudra, Shiva, de ponerse a meditar porque ya estaba haciendo su servicio de destruir el universo junto con sus descendientes. Así le recomienda la meditación hasta que venga el momento de la destrucción, que ese es su servicio, ¿cierto? Y también le dio su característica de la ira, le dio su espacio para que se manifieste prácticamente en todas partes. ¿Algún comentario o duda al respecto? ¿O seguimos con el texto 19? Haribol, Nandini, Kishori. ¿Alguien quiere leer? Hare Krishna, Haribol, buen día. buen día. Yo hasta en un rato, madre. Yo ayudo a leer en un rato. Muy bien, entonces seguimos con el texto 19. Tapashaiva paranjotir bhagavatam adokshayam sarvabhuta guhavasam angyasa vindate pumam. Únicamente mediante penitencias puede uno acercarse a la personalidad de Dios, que está dentro del corazón de todas las entidades vivientes y al mismo tiempo fuera del alcance de los sentidos. Significado. Brahma aconsejó a Rudra que ejecutase penitencia para dar ejemplo a sus hijos y seguidores de que para conseguir el favor de la suprema personalidad de Dios se necesita penitencias. En el Bhagavad Gita se dice que la gente común sigue el sendero que marque una autoridad. De esa manera, Brahma, disgustado con la descendencia de Rudra y temeroso de que el aumento de población le devorase, pidió a Rudra que dejase de producir aquel tipo indeseado de descendiente y emprendiese penitencia para lograr el favor del Señor Supremo. Así pues, en la representación gráfica nos encontramos con que Rudra está siempre sentado meditando para lograr el favor del Señor. Indirectamente se aconseja a los hijos y seguidores de Rudra que dejen de ocuparse en la aniquilación, acorde al principio Rudra, mientras tiene lugar la pacífica creación de Brahma. Seguimos el tema de ayer, lo que mencionamos, cómo el Señor Shiva es tan misericordioso que le da refugio a las personas que tienen una naturaleza más oscura. Pero aquí muy sabiamente el señor Brahma le aconseja de hacer penitencia también para elevar a su descendencia. Sí, claro, vamos a ver cómo de alguna manera igual es su servicio de él y de la diosa Durga y Kali, darle refugio y proveerle de un cuerpo a estas almas que están en esa modalidad más oscura, dominado por la ira constantemente y con la tendencia a destruir todo.
pero al mismo tiempo Rudra tiene ese poder de meditar y de ser el mejor de los devotos, volverse el mejor de los Vaishnava, y a través de su ejemplo puede elevar a todas las descendencias que toma refugio en él. Entonces contestamos lo que mencionamos ayer, también de que lo ideal es seguir el ejemplo de Rudra en su aspecto espiritual y devocional y no con la tendencia destructiva de su naturaleza, que es su servicio al final en la aniquilación. Texto 20. Maitreya Uvacha Evan Atma Bhuvadistaha Parikramya Giram Patim Badamiti Amum Amantrya Viveshatapase Vanam. Sri Maitreya dijo, de esa manera Rudra, habiendo recibido la orden de Brahma, dio vueltas alrededor de su padre, el señor de los Vedas. Dirigiéndose a él con palabra de aprobación, entró en el bosque para ejecutar austeras penitencias. Dar vuelta a alguien, a un árbol, a un lugar sagrado es una forma de respeto y de bendición, ¿no? Por eso ven que en la adoración a Tulasi damos vuelta mínimo 3 veces a la planta, y en India todas las estructuras de templos están hechos para que uno pueda dar vuelta a la deidad, dar vuelta al altar. Entonces aquí Rudra vemos que, muy respetuoso con su padre, se retira para ejecutar austeras penitencias, que como dijo Brahma, eso complace mucho al Señor Supremo cuando uno pone su relación con Dios encima de la gratificación de los sentidos. De hecho, la penitencia siempre se premia en el mundo material. Incluso vemos para los demonios hacen penitencia, o todos en el mundo material para conseguir algo debemos de hacer algún tipo de sacrificio, material o espiritual. Muy bien, voy a leer uno más, a ver si alguien más se anima, ya que llegó Triadish. Texto 21. Atavidya yata sargam dasha putra prayagnire bhagavat shakti yuktasya lokasantanena eva etavaha. Brahma, dotado de poder por la suprema personalidad de Dios, pensó en generar entidades vivientes y engendró 10 hijos para que las generaciones se extendiesen. ¿Alguien quiere leer o continúo? Usted lo lee tan bonito, madre, que da gusto Ay, escuchar. sí, estoy de acuerdo. Seguí, hermana. Da mucho gusto escucharte. Transmite una muy buena vibra. No, A mí me conecta un montón. Sí, hermana, seguí. bueno, sigo un poquito, pero también ustedes leen todos muy bien, ¿eh? Texto 22. Marichir atri angirasho pulastya pulaha krituhu brigur vashisto dakshacha dasamas tatra naradaha. De ese modo nacieron Marichi, Atri, Angira, Pulasya, Pulaha, Kratu, Brigu, Vashista, Daksha y el 10º hijo Narada. Significado. El propósito que hay detrás del proceso de creación, mantenimiento y disolución de la manifestación cósmica consiste en dar a las almas condicionadas una oportunidad de ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Brahma creó a Rudra
para que le ayudase en su esfuerzo creativo. Pero desde el mismo principio Rudra comenzó a devorar toda la creación y fue así necesario detener su devastadora actividad. Así pues, Brahma creó otro grupo de hijos obedientes que estaban muy a favor de las actividades fruitivas mundanas. Él, sin embargo, sabía muy bien que sin servicio devocional al Señor es prácticamente imposible que las almas condicionadas puedan recibir beneficio alguno, y en consecuencia creó por último a su adorable hijo Narada, el maestro espiritual supremo de todos los trascendentalistas. Sin servicio devocional al Señor no se puede progresar en ninguna esfera de actividad. Aunque el sendero del servicio devocional siempre es independiente de todo lo material. Únicamente el servicio amoroso trascendental al Señor puede proporcionar el logro de la verdadera meta de la vida. Y de esta manera el servicio que Sriman Narada Muni ofrece es el más elevado de entre los de todos los hijos de Brahma. De hecho, el nombre Narada significa el que da. Claro, es una expansión del Señor Supremo, pero también tiene su característica independiente. Entonces crea estos 10 sabios para contrarrestar la energía tan intensa de Rudra, ¿verdad? Muy bien, ahora sí llamamos a Triadish y a los demás para que sigan leyendo. Ya, Vamos, vamos, anímense. hace años, usted, madre, dio una clase que explica por qué los sabios pidieron que Sukadeva Goswami recitara el Srimad Bhagavatam. Y es justamente lo que se aplica aquí. Dice, usted dijo, porque él lo recitaba tan dulcemente. Y eso que ahí en la asamblea habían devotos muy elevados. Estaba hasta el que había escrito el Srimad Bhagavatam mismo. Pero era de esa forma tan dulce de relatarlo que los sabios estaban complacidos. Y esto es lo que pasa hoy día con usted. Continúo No, con tres. Sí. ¿Sigo? sí, sí, por favor, sigue, sigue. Por favor. Texto 23. Utsangang narado yajñe doksho yusta swayambuaha pranavasistaha sanjato brigustochikarat krituha. Narada nació de la deliberación de Brahma, que es la parte mejor de su cuerpo. Vasista nació de su respiración, Daksha de un pulgar, Brihu de su tacto y Kratu de su mano. Narada nació de lo mejor de la deliberación de Brahma, porque Narada podía hacer entrega del Señor Supremo a quien él quisiese. No se puede comprender a la Suprema Personalidad de Dios con ningún acopio de conocimiento védico, ni con ninguna cantidad de penitencias. Pero un devoto puro del Señor como Narada puede entregar al Señor Supremo por su buena voluntad. El mismo nombre de Narada sugiere que él puede entregar al Señor Supremo. Nara significa el Señor Supremo y da aquel que puede entregar. Hay una simbiosis entre el castellano, ¿no? De dar. Aquel que puede entregar. Que él pueda entregar al Señor Supremo no quiere decir que el Señor es como una mercancía que se puede entregar a cualquier persona. Pero nada puede entregar a cualquiera el servicio amoroso trascendental al Señor como servidor.
amigo, padre o amante, según el deseo que se tenga debido al propio amor trascendental por el Señor. En otras palabras, únicamente Narada puede entregar el servicio del Bhakti Yoga, el más elevado procedimiento místico para alcanzar al Señor Supremo. Aquí es toda una experiencia, ¿no? El señor Brahma primero creó sus hijos bien, muy santos, y no le hicieron caso porque ya querían solo la santidad. Después tuvo ese hijo Rudra muy activo, pero muy destructivo. Y ahora creó estos 10 sabios muy capacitados, pero que aquí dice, ¿no? Eran favorables a las actividades fruitivas. Sí, en el texto anterior menciona un grupo de hijos obedientes que son todos sabios como Bhrigu Muni, Vashista, etc. Pero que también estaban muy a favor de las actividades fruitivas mundanas. Entonces iban a complacer apoyarlo en su servicio de crear. Pero claro, ahí vemos que creó Narada Muni porque entonces señor Brahma tenía muy claro que sin el servicio devocional nada podía salir bien. El que puede entregar. Ese es un poco la misión que nos dio Srila Prabhupada, ¿no? De ser dadores. Más que pensar en recibir, aprendemos a servir. Esa es la característica del servicio, es aprender a dar y quitar a nuestro ego de ese concepto de que hay que hacer todo para recibir algo, que es lo que marca este mundo material. Todo se piensa que para recibir algo hay que, o sea, no se puede dar nada sin esperar recibir. Y también es el significado del Mahamantra que cantamos, el mensaje del Señor Chaitanya y de varios y de todos nuestros maestros. ¿Verdad, Premi? Que mismo Vaisheshika Prabhu siempre dice eso, ¿no? De ser dadores, ser giver, y ahí vamos a estar Sí, practicando. dice, Ujú. es una campaña que organizó a nivel Sí, mundial Be a Giver. Y Save the World es otra que a través del Srimad Bhagavatam podemos realmente como cambiar la conciencia de la gente y realmente salvar el mundo, por lo que Prabhupada, ¿no? Nos dice en sus enseñanzas. Sí, dice que cuando uno da, cuando uno sale a compartir la conciencia de Krishna a través de diferentes formas, uno va adquiriendo su cuerpo espiritual. Es muy elevado. Pero él dice eso, entre otras cosas muy especiales. Y lo demuestra con la práctica, devoto tan exitoso en la prédica. sí. Entonces somos seguidores de Narada Muni y así Narada Muni hace honor a su nombre, ¿no? El que da. ¿Eh? El que da el Señor Supremo a todas las entidades vivientes. Únicamente Narada puede entregar el sendero del Bhakti Yoga, el más elevado procedimiento místico para alcanzar al Señor Supremo. Muy bien, seguimos con el texto 24. Ula, ula navito yane, ulastyaha karnayorishiha, angira mukato krishnotrir, marichir manaso babat. Pulastya se generó de los oídos, Angira de la boca, Atri de los ojos, Marichi de la mente y Pulaha del ombligo de Brahma. Texto 25.
Dharmaha standakshinato yatra narayana swayam adharmaha pristato yasman mritur lokavayam karaha. La religión se manifestó del pecho de Brahma, donde está situado la suprema personalidad de Dios, Narayan, y la irreligión apareció de su espalda, donde tiene lugar la horrible muerte de la entidad viviente. Significado. Es muy significativo que la religión se manifestara del mismo lugar en el que está situado la personalidad de Dios, porque la religión quiere decir servicio devocional a la personalidad de Dios, como se confirma en la Bhagavad Gita y también en el Bhagavatam. La instrucción final de la Bhagavad Gita es abandonar todas las demás ocupaciones que se ejecuten en nombre de la religión y refugiarse en la personalidad de Dios. El Srimad Bhagavatam también confirma que la perfección más elevada de la religión es la que encamina al servicio devocional al Señor, y motivado y libre de los obstáculos que impedimentos materiales puedan presentar. La religión en su forma perfecta es el servicio devocional al Señor, y religión es exactamente lo contrario. El corazón es la parte más importante del cuerpo, mientras que la espalda es la parte más descuidada. Cuando ataca un enemigo, uno suele resistir con facilidad a los ataques a la espalda y protegerse cuidadosamente de todos los ataques al pecho. Todas las clases de irreligión brotan de la espalda de Brahma, mientras que la verdadera religión, el servicio devocional al Señor, se genera del pecho, lugar de residencia de Narayan. Todo lo que no conduce al servicio devocional del Señor es irreligión, y todo lo que conduce al servicio devocional del Señor es religión. Qué bello texto. Muy bonito. ¿Comentario? Como hubiera dicho un hermano espiritual mío, está clarito. Ujú. Sí. Sí. Entonces, de alguna manera el pecho, ¿no? El corazón, el prana, todo es la parte más sensible y profunda de la manifestación material. Porque ahí es donde se almacena el alma, ¿no, madre? Ujú. Y la superalma también. Por eso dicen los maestros, cuando tú le preguntas quién eres y uno dice yo soy, uno se toca el pecho, no es que se toca la cabeza ni la oreja, ¿verdad? Yo soy, entonces la conexión inmediata es con el pecho, el corazón, el alma. Texto 26. Siguen las pruebas de la creación. Kridikamo Brubaha Kroto Lobascha Dara Dachadat Asyadbak Singavo Medran Nirrittiha Payor Agasrayaha. La lujuria y el deseo se manifestaron del corazón de Brahma, la ira entre sus cejas, la codicia entre sus labios, el poder de hablar de su boca, el océano de su pene y las actividades bajas y abominables de su ano, la fuente de todos los pecados. El alma condicionada está sometido a la influencia de la especulación mental. Por muy eminente que sea,
Si medimos su educación y erudiciones mundanas, no puede estar libre de la influencia de las actividades psíquicas, de modo que es muy difícil abandonar la lujuria y los deseos de actividades bajas hasta que se siguen las pautas del servicio devocional al Señor. Cuando la lujuria y los deseos bajos se frustran, de la mente se genera ira que se expresa en el entrecejo. Se aconseja a los hombres comunes, por lo tanto, que concentren la mente enfocándola en el entrecejo. En tanto, a los devotos del Señor, en tanto que los devotos del Señor ya son expertos en situar a la suprema personalidad de Dios en sus mentes. La teoría de llegar a no tener deseos es insostenible porque no se puede hacer que la mente no tenga deseos. Cuando se recomienda no tener deseos, el sentido es que no deben desear cosas destructivas para los valores espirituales. El devoto del Señor tiene siempre al Señor en su mente y de esta manera no necesita liberarse de los deseos porque sus deseos están en relación con el servicio al Señor. El poder de hablar se llama Saraswati, la diosa de la erudición, y el lugar de nacimiento de la diosa de la erudición es la boca de Brahma. Aún en el caso de un hombre dotado con el favor de la diosa de la erudición, es completamente posible que su corazón esté lleno de lujuria y deseo material, y que sus cejas muestren los signos de la ira. Se puede ser muy erudito para la apreciación mundana, pero eso no quiere decir que se esté libre de todas las actividades bajas de la lujuria y la ira. Solo se pueden esperar que tengan buenas cualidades el devoto puro, que está siempre ocupado en pensar en el Señor con fe, es decir, en samadhi. Entonces Brahma tuvo que crear todos estos aspectos oscuros que son características del mundo material, y eso implica también que se estaba contaminando con esas creaciones porque es parte del servicio. Si uno no es un devoto puro, siempre vamos a tener mezclas. Justo ayer escuchaba una clase que especificaba esto. El maestro hablaba de los deseos materiales, que no puedes ganar y no puedes renunciar. O sea, es imposible no tener deseo. Y como explica este texto, lo único que podemos hacer es tener deseos espirituales, tener deseo de servir, de hacer, de dar, como mencionamos, Narada Muni, deseo de servir, de dar conocimiento a los demás, que es la única manera que también recibamos conocimiento, es compartirlo. Si solo estudiamos pero no lo compartimos, vamos a olvidar. Y también el maestro, que es la clase que también Premi mencionaba ayer, ¿no? De la mente fuerte y el corazón suave. Decía que cuando vamos a limpiar la casa, y bueno, vamos a hacer limpieza, de repente aparece más suciedad porque empezamos a mover todo y, y a mirar bien por aquí, por allá. Entonces, pero no es que hay más suciedad, lo que pasa es que la tenemos escondida. Entonces no nos damos cuenta, pero practicando el servicio devocional en la práctica constante, entonces empezamos a ver los anartas, la suciedad que tenemos acumulado. Y el maestro explicaba, como dice el néctar de la devoción, que el único estado donde seamos libres de esa impureza es el estado de prema, el estado más elevado, de amor puro por Dios. Todos los demás estados de alabanza espiritual siempre vamos a estar con alguna narta, alguna impureza que tenemos que ir trabajando. Entonces, bueno, no hay que bajonearse por eso, simplemente hay que seguir con mucha dedicación y constancia.
Sí, la mente Entonces, fuerte significa la mente fortalecida por el conocimiento y el corazón suave es esa disposición, es entregar ese conocimiento con compasión y humildad. La humildad nos hace que nuestro corazón sea un lugar apropiado para practicar el bhakti. Triadish, ¿ibas a comentar algo? no, sí, solo quería complementar la idea de que aún que no perdamos esta actitud de siempre saber que algo falta más de hacer por nosotros, a limpiar nuestra mente, nuestro corazón, al controlar nuestros sentidos, ah, que el ego no nos haga creer que ya hemos llegado. Mejor en una actitud humilde, siempre buscando, vamos a encontrar como cuando se limpia la casa. Por ahí hay alguna cosita más. Y eso va a ayudar a mejorar nuestro entendimiento, nuestro acercamiento a Dios con mejor actitud y nuestro amor va a ser más prístino, más transparente y por lo tanto el esfuerzo de este sacrificio que hacemos al acercarnos a Dios de diferentes formas, estudiando, orando, adorando, se va a mostrar el efecto que esto produce, esta alegría que este Prema Bhakti, claro que es una posición muy elevada, que muy pocos devotos lo logran en una vida, pero ese es el deseo íntimo del buscador sincero, del sadhaka, ¿no? Como dice aquí, bravo, para llegar a este samadhi de una absorción en donde la meditación sea constante en deseos, en pensamientos que tengan relación con el Señor. El Señor bendito, sí, Krishna. Como dice Srila Prabhupada, la teoría de llegar a no tener deseos es insostenible, porque no se puede hacer que la mente no tenga deseo. Cuando se recomienda no tener deseos, el sentido es que no se deben desear cosas destructivas para los valores espirituales. Así que, bueno, ya tenemos claro cómo canalizar nuestros deseos, ¿no? Texto 27. ¿Algún devoto que quiera practicar el sánscrito? La madre. Pero en unos minutos ya voy a acabar. Ahorita le Ok. oigo. Ok. Entonces sigo. Ujú. Chayayaha kardamo yajñe devahutyaha pratiha prabhuha manaso dejatas chedam yajñe vishwakrito jagat. El sabio Kardama, su esposo de la gran Devahuti, se manifestó de la sombra de Brahma. De este modo, todos se manifestaron, ya sea del cuerpo o de la mente de Brahma. Significado. Aunque siempre prevalece una de las tres modalidades de la naturaleza, nunca ocurre que una de ellas se presente sin mezcla de alguna de las otras. Incluso cuando la existencia de las dos cualidades más bajas, la modalidad de la pasión y la ignorancia, es muy prominente, se da a veces un rastro de modalidad de bondad. Por lo tanto, todos los hijos que se generaron del cuerpo o de la mente de Brahma se generaron del cuerpo, por lo tanto, todos los hijos que se generaron del cuerpo o de la mente de Brahma estaban influenciados por las modalidades de la pasión y la ignorancia. Pero algunos de ellos, como Kardama, nacieron bajo la influencia de la modalidad de la bondad. Narada nació en el estado trascendental de Brahma. Sí, porque Kardama Muni era realmente un gran yogi, muy elevado. Y en este canto vamos a leer sobre su pasatiempo con Devahuti. Entonces nació más en la bondad. Y Narada Muni obviamente es totalmente trascendental a las modalidades.
Pero todos los demás grandes sabios tenían rastro de, bueno, prominencia de pasión y ignorancia también. Texto 28. Vacham duhitaram tambim soyambur hartim manaha akamancha kamekshaktaha sakama ittidaha srutam. Oh Vidura, hemos oído que Brahma tuvo una hija llamada Bak, que nació de su cuerpo y que atrajo su mente hacia la actividad sexual, aunque ella no estaba sexualmente predispuesta hacia él. Balavan Indriyagramo Vidvasam Apikarshiti. Bhagavad Gita 9. No, Bhagavatam. No. Bhagavad Gita 9, Bhagavatam 9, 19, 17. Dice que los sentidos son tan locos y fuertes que pueden confundir incluso al hombre más sensible y erudito. Así pues, se aconseja no vivir solo, ni siquiera con la propia madre, hermana o hija. Vidvasam apikarshati quiere decir que incluso los más eruditos caen también víctimas del impulso sensual. Maitreya titubeó en afirmar esta anomalía de Brahma, que se sintió atraído sexualmente hacia su propia hija, pero aún así lo mencionó, porque es algo que a veces ocurre. Y el ejemplo vivo es el propio Brahma, aunque él es el ser viviente primigenio y el más erudito de todo el universo. Si Brahma pudo ser víctima del impulso sexual, ¿qué podemos decir entonces de otros que son propensos a tantas flaquezas mundanas? Esta inmoralidad extraordinaria de Brahma, que de la que se había oído hablar, ocurrió en un cierto kalpa, pero no pudo haber ocurrido en el kalpa en que Brahma oyó directamente del Señor los 4 versos esenciales del Srimad Bhagavatam, porque el Señor, tras impartir a Brahma lecciones acerca del Bhagavatam, le dio la bendición de que nunca, en ningún kalpa, quedaría confundido. Esto indica que antes de oír el Srimad Bhagavatam podía haber caído víctima de dicha sensualidad, pero que después de oír el Srimad Bhagavatam directamente del Señor, no había posibilidad de semejantes caídas. ¿Qué haces aquí? Ay. ¿Seguimos? Nada que comentar, ¿no? No, 20. había un ruido. Que comentar, sí, sí, sí. Pero terminamos el significado. Sí. No, nos falta una parte. O ya. No, terminé en el texto 28, cuando Brahma se entiende que Oyó. después del Srimad Bhagavatam, directamente el Señor, no había posibilidad de semejantes caídas. Cierto que hay un poquito más abajo. Estoy en la tablet, perdón. Sí, Sí, sí. no hay, Sí, no hay eso. nada. Hay mucho que comentar aquí, sí. El libro físico con las paginitas para pasar, no hay estas confusiones. Yo ya completamente convencido que había terminado. Continúo. Hay, sin embargo, que tomar nota seriamente de este incidente. El ser humano es un animal social y su relación irrestricta con el sexo bello lo lleva a caer. Esa libertad social de hombre y mujer, especialmente entre los más jóvenes,
es verdaderamente un gran obstáculo en el sendero del progreso espiritual. El cautiverio material se debe únicamente al cautiverio sexual y por lo tanto la convivencia irrestricta de hombres y mujeres es verdaderamente un gran impedimento. Maitreya citó este ejemplo protagonizado por Brahma solo para llamar nuestra atención sobre este gran peligro. Ya aterrizándonos a todo en la realidad de este mundo. Pero bueno, está interesante ver cómo el sabio Maitreya titubeó en afirmar esa anomalía de Brahma, porque él le daba pena también, pero también da mucho respeto al hecho de ser así de transparentes en hablando de la realidad, no querer ver todo como puro y maravilloso y tener alerta, ¿no? En la realidad de este mundo material y los peligros que, que tenemos que Maya nos va siempre a poner. Entonces, sí, también la primera vez que hace mucho leí este paso me sorprendió mucho, también me sorprendió mucho cuando Srila Prabhupada muchas veces menciona, se aconseja no estar solo ni siquiera con la propia madre, hermana o hija. Eso para mí fue muy impactante. Pensé, bueno, entonces en India son muy degradados que no pueden tener una relación normal, familiar. Y sí, me llamó mucho por el entorno donde nací también. Uno no acostumbra o tal vez como mencionamos en la limpieza, uno no ve esa realidad de este mundo, pero es importante tomar conciencia de esto. Incluso cuando en una ocasión hablaba con alguien de este tema y me decía, bueno, pero eso pasa en todo lado, porque me decía, mismo el otro día la empleada dijo, tengo que llegar rápido a la casa porque llega la niña del colegio y no quiero que se quede sola con su hermano. Entonces, es una realidad que en ciertos o en muchas situaciones sociales, en diferentes circunstancias, puede pasar esa esos abusos directamente, ¿no? Entonces vemos aquí que también Srila Prabhupada explica cómo el señor Brahma pudo caer en esa confusión, porque era otro Brahma en otro Kalpa, en otra era, donde él no había sido instruido todavía sobre el Srimad Bhagavatam directamente del Señor, porque el Señor le dijo que después de recibir esa instrucciones y ese conocimiento, nunca iba a estar cubierto por Maya. Pero también vemos que Brahma en otra era también fue cubierto cuando, bueno, se confundió y pensó que Krishna no era el Señor Supremo y robó hizo así toda una situación en Brindavan. Entonces hay que tomar muy seriamente este incidente. El señor Brahma, al ser el creador de todo y en una situación administrativa, ya mencionamos antes el peligro de estar en contacto con energías bajas, como por ejemplo estar en servicio muy importante o servicio administrativo puede subir el ego y pensar que uno puede controlar a otros. Y en este caso, al estar tan en contacto con las energías de la lujuria y de la creación de entidades bajas, uno también se puede contaminar. Y justo ayer también en la clase decía el maestro que Maya es imparcial, nos puede agarrar a todos en cualquier momento, no importa si uno es influencer, si es famoso, si es un devoto avanzado, si es un guru o el mismo Brahma. Porque Maya tiene mucho truco. Incluso mencionaba los trucos más eh, f- comunes de Maya son, por ejemplo, la complacencia, cuando nos volvemos demasiado
complaciente con nosotros, como que, o con los demás, sí, no te preocupes, tómate tu tiempo y pásala bien y al mismo tiempo, o sea, mezclamos demasiado la autogratificación con el servicio, ¿no? Hacemos demasiado complaciente, como dice la palabra. Y otro truco muy popular es isolarse, porque es también una táctica muy común de Maya, ¿no? Que nos aísla, porque ya cuando estamos aislados, nos alejamos de los devotos, pensamos, bueno, yo mejor lo hago por mi cuenta, que eso no pasa a todos en nuestro camino. Cuando uno dice, no, no me gusta esto, lo otro, mejor hago mi práctica. Entonces ahí cuando aislándonos, Maya nos atrapa con todo, ¿no? La ilusión, hace alianza con la mente y nos controla. Entonces, bueno, este incidente de Brahma es una alerta muy grande y sí, una enseñanza y como tener mucho cuidado en qué energía nos relacionamos. Si estamos muy en contacto con bajas energías, no tenemos esperanza. Vamos a quedar muy confundidos. Es como también, por ejemplo, los que están también, tenemos un amigo devoto que está siempre en centro de rehabilitación porque trabaja ahí al cuidado de personas con problemas de adicciones o problemas mentales y constantemente tiene que hacer su sadhana, su práctica espiritual para no ser absorto, atraído o atrapado por esas situaciones energéticas. Porque la energía es muy poderosa, aunque no sea palpable, es lo que crea después la densidad del cuerpo sutil y se atrapa la mente, vamos a tener mucho problema, como recién una amiga de la congregación dejó de tomar su medicamento, entonces estaba muy trastornada y su energía estaba muy difícil, ¿no? Que se tuvo que hacer limpia y todo. Pero bueno, muy bien, seguimos con la energía alta. Vamos a ver. O si tienen algún comentario sobre este tema tan delicado, también pueden comentar, por favor. Sí, tengo Este un tipo de comentario. actividades a veces parece inadmisible, ¿no? Mm, Debido a nuestro componente social, pero vemos en sociedades, por ejemplo, aquí en mi país, en los lugares, cuando comienza la Amazonía, es muy común la práctica que los padres tengan sexo con sus hijas para tener más hijos, porque su riqueza está en cuántos hijos y chivos tenga, ujú. como parte de hasta del componente social. En los beduinos, cuando el padre ya no podría procrear, las madres tenían sexo con los hijos para mantener la estirpe y cualquier tipo de aberración de ese tipo. Estamos hablando del siglo XXI, que todavía se realizan este tipo de prácticas productos de la ilusión, ¿no? De los que la lujuria ya es convertido hasta como un componente social para mantener el establishment o como fuente generadora de ingresos. Algo demoníaco, ¿no? Cómo está Maya, cómo Kali Yuga avanza y tal vez hasta algunos habrán historiadores, estos que estudian los Dorothy. comportamientos de Mm. estos tribus, hasta le ven como ya algo normal, ¿no? Ya es la forma en cómo ellos actúan y así es como viven, cuando es completa ignorancia. Sí, Personas que... de hecho ahora en India por ley se prohibió el matrimonio con menores de edad. Es contra la ley que las niñas se casen menores de 18 porque también en India había esa costumbre, ¿no? Como que
de muy jóvenes, a veces casarla con viejos, también por onda pobreza social y falta de cultura así, pues más espiritual, ¿no? Más trascendental, ¿no? Como lamentablemente, sí, en India también se practicó mucho y todavía el programa de Food for Life allá en India creó escuelas, sobre todo para niñas, y le da premio a la familia que no casan a las niñas de jóvenes para que dejen que las niñas estudien y se vuelvan, ¿no? Pero hay un nivel cultural muy bajo. Aquí Yadurani quiere comentar algo. Yadurani desde Panamá. Hare Krishna. Sí, bueno, yo me voy como por otro punto. Eh, Bien sabemos que esta sociedad, ¿verdad? Está bastante, por decirlo así, estamos en Kali Yuga, sí que estamos en una sociedad bastante complicada, bastante podrida, por decirlo así. Pero, o sea, en su momento a mí me asombró, o sea, cómo la escritura habla de este tema que, imagínense, desde cuándo se escribieron estas escrituras, o sea, muchísimos años atrás, muchísimos. Y cómo tocan estos temas, y así como toca este tema, toca muchísimos temas que actualmente, o sea los vivimos, pues lo sufrimos, por decirlo así. Tanta desigualdad, tantos abusos, o sea, un montón de cosas. O sea, y la comprensión de que obviamente estamos en Kali Yuga, pero sí me llamó muchísimo en su momento la atención este punto de cómo la escritura trata este tema y eso nos hace ver como que, o sea, en realidad es algo y obviamente por culpa vamos a decir, desde el inicio de nuestros deseos, venir a este mundo material, o sea, el contacto con todas estas modalidades que nos atan, pero, o sea, lo que me impactó a mí en su momento fue eso, o sea, fue de que, o sea, tocar este tipo de temas y cómo lo aborda también se la Prabhupada, o sea, maravilloso. Maravilloso en el sentido de que, o sea, es un tema que muchas veces la gente como que se resiente o que no las quieren hablar muchas veces, pero es algo que actualmente lo estamos viviendo. Eso lo quería solamente decir. Gracias, Hare Krishna. Sí, Yadurani, es verdad. Por eso sí, nos sorprende te lanza ahí esos temas tan directos, ¿no? Sin darle mucha vuelta y sin ponerlo abajo del tapete. Creo que Norma quería comentar algo también. Sí, madre, digo, sobre este mismo tema, no vayamos tan lejos, aquí mismo en nuestro México, en el sur, en los pueblos indígenas originarios, también se da mucho esa práctica, ¿no? De casar a las niñas pequeñas con adultos ya pues, mucho más grandes. Y yo recuerdo a mi abuelita, también la madre de mi papá, que ellos vienen de descendencia judía. También comentaba mucho eso de que no dejen a los niños solos con ningún varón, o sea hermano, sea tío, papá, siempre Abuelo. cuidaba mucho ajá, siempre cuidaba mucho ese tema, mi abuelita. Así es, era Sí, todo. gracias, Norma. Sí, entonces Shila Prabhupada siempre trata de despertarnos de la realidad de este mundo. Por eso también él es muy directo en su prédica, en su explicación del Srimad Bhagavatam y siempre va a tocar la llaga en la realidad para no nos creemos que aquí todo es increíble, todo es bonito y todo genial. En realidad es realmente un lugar es como un hospital, este mundo lleno de enfermedades, de situaciones complicadas. Y, y bueno, entonces Srila Prabhupada aquí también en la última parte del significado, eh, sí, dice que hay que tener mucho cuidado en mezclarse en ese humor. Es verdad que aquí socialmente hay más libertad entre hombre y mujer, pero también
yo pienso que eso más que restringir, hay como que hacer más, dar más cultura de valores, hacer una revolución cultural. Porque de alguna manera también en India, que practican mucho la división para proteger a la mujer, pero hay mucha violencia y mucho abuso con respecto al tema sexual. También hay mucha pedofilia y hay mucha violación. Entonces, podemos ver y analizar eso en aspecto cultural, elevar el tipo de cultura. Porque vimos también en una práctica en los templos, decían unos devotos mayores, maestros, que si los jóvenes se juntan para servir juntos, se crea un ambiente de familiaridad, pero de una familia sana. Todos hacen servicio y tratan de enfocarse en la vida espiritual, en el respeto. Pero cuando hay una restricción forzada, ahí se genera más lujuria y más deseo. Entonces, bueno, como que dar un muy buen ejemplo, crear un entorno saludable donde se respete la posición de todos y tratar de crear así un ambiente seguro con esos valores de respeto, de servicio, ¿no? Yo tengo un comentario más. Sí, Joana. Ah, sí, solo quería mencionar, porque es claro, si Sí, tenemos a los jóvenes en esa cultura de que el chico tiene que acostarse si no es un inútil, tiene que tener sexo si no es un inútil, y la chica también, que es la cultura general ahora que hay en los jóvenes, si no tienen relaciones se creen retardados. Ese es el problema, ¿no? Pero una cultura que vemos con los chicos a veces como con jóvenes bien entrenados como Chandra o con esos valores, entonces se crea una mentalidad más de respeto. Sí, Joan. que yo me acuerdo hace tiempo, iba, no sé, iba por algún lugar ahí por el centro y veía eh, murales así pintados que decían mensajes así como que eh, todos en contra de la violencia contra los niños o contra el abuso sexual y cosas así. Y yo lo leía y por alguna razón, no sé por qué me quedaba inconforme. Yo decía, pues es un buen mensaje, pero no, mi mente no lo asimilaba. Y decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo decía, es que no sentía que esa visión no llegaba a nada. Yo decía, es que hay algo más, o sea, hay algo más profundo del por qué eso sucede. Digo, claro, en ese momento mi conclusión siempre era como que a un nivel como conductual, o sea, como de a ver por qué esas personas tienen esa cierta lujuria, por qué realizan ese tipo de actos contra las mujeres o incluso contra los niños. Yo decía, no es un tema moral o social, o sea, hay algo más que lo sustenta. Y ahorita leyéndolo también me quedo muy impresionado que cuando Brahma hizo esto, pues lo dice Srila Prabhupada, que pues es por la naturaleza de los sentidos. Los sentidos son tan locos y fuertes que pueden confundir incluso al hombre más sensible y erudito, que es la naturaleza de este mundo material. Y como lo dice, esta cultura que se debe de impulsar no es algo social o solamente cultural, es espiritual. O sea, tiene que haber una comprensión espiritual de qué son los sentidos, cómo funcionan, cómo opera la lujuria en las personas. Porque si no, eso nunca va a dejar de suceder. Y sí, me parece muy fuerte, muy impactante cómo lo narra así de crudo, pero pues es que así es la verdad. Así es la verdad de este mundo material, que es solamente un reflejo pervertido del mundo espiritual, y hasta que no tengamos comprensión de cómo operan esos sentidos en nosotros, pues vamos a seguir siendo presos de ellos. Digo, aún incluso, aquí lo dice Srila Prabhupada, que hasta el hombre más sensible y erudito le puede suceder. Ahora imagínense si no tenemos ni una mínima comprensión espiritual, pues es obviamente que no se va a resolver con una
campaña o con una cuestión de moral ante los hombres o la separación también. Eso no, nunca va a suceder. Es lo que yo creo. ¿Más comentarios? Sí, en su momento cuando yo lo leí, sí también fue así como que, wow, o sea, jamás lo hubiera pensado leerlo ahí en el Bhagavatam, pero sí, a mí me encanta cómo Prabhupada lo explica y todo el contexto que le da, porque, pues sí, o sea, creo que lo menciona también en otros textos más adelante, que pues la sociedad ha avanzado y mientras avance, material y espiritualmente, pues como que ese tipo de comportamientos cada vez van teniendo menos cabida, ¿no? Pero definitivamente siendo algo tabú y que se ok en el Bhagavatam es como, wow, o sea, a mí me dejó impresionado. Sí, muy bien. Yo creo que hoy nos quedamos aquí y mañana seguimos explorando el tema. Hay un error de traducción en el texto 29. Ahí mañana lo vemos, pero viéndolo en inglés es diferente, como que, ¿verdad? Después mañana lo checamos. ¿Ok? Ya, gracias por Ya, la lectura. linda clase, Hare muchas Krishna. gracias. Muchas gracias a ustedes. Shila Prabhupada aquí, Jay. Bien. Ya Jay. Yay.